Dios le bendiga, hermanos. Vamos a abrir las Escrituras en el capítulo 1 de Hebreos. Capítulo 1 de Hebreos. Y voy a leerles los primeros 4 versículos. Todavía el profeta está hablando sobre este capítulo 1 de los Hebreos. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos. Padre, en esta hora nos acercamos nuevamente al trono de tu gracia, Señor, para pedirte que nos des revelación en tu palabra, espíritu de revelación en el conocimiento de tu verdad, Señor. Unge a tu pueblo para oír tu palabra, para que sea una revelación en sus corazones, porque la palabra revelada en nuestro corazón es Cristo mismo revelado en nosotros, Señor. Padre, auxílianos y danos la bendición de entender tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Padre, nos ponemos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. No sé si el que está ahí con los aparatos puede modular un poquito la voz para no sentirme muy forzado al hablar, sino que sentir que es más fluida la voz, y entonces es más fácil para nosotros. Vamos a proseguir con este hermoso libro de los Hebreos, y nos quedamos, ya hemos oído lo que dice el profeta. Este primer capítulo de los Hebreos, Pablo está exaltando la persona de Jesucristo, poniéndolo a él como el creador de todas las cosas y hecho superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles Dios le dijo: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. ¿A cuál? A ninguno. Entonces, este capítulo 1 es la exaltación de Cristo siendo el creador y siendo el Salvador, habiéndose ofrecido a sí mismo por los pecados nuestros
y fue el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el dueño de todo. Entonces, hemos estado viendo cómo el profeta también, así como, pues ya lo habían, bueno, en lo personal ya había leído muchas de esas partes en la Biblia, encontrando que aquellos antiguos profetas por los cuales Dios habló, lo que ellos hablaron, lo que ellos profetizaron, la Biblia dice que fue por el Espíritu de Cristo. Y también dice que fue por inspiración del Espíritu Santo. Para los que no han venido en toda la semana ni el domingo pasado, pues el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es uno y el mismo Espíritu. No son tres Espíritus Santos, uno para el Padre, otro para el Hijo y otro para el Espíritu Santo. Ese es el error garrafal de la gran ramera. Sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios son uno y el mismo Espíritu. Lo demás, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, son manifestaciones del mismo Espíritu, de ese Espíritu que es Dios. Entonces, porque aquí también lo dice el hermano Branham, y sabemos que la doctrina de la Trinidad, de Dios en tres personas, es una doctrina que embrutece a la gente, que los mete en un ostracismo religioso, en un engaño, porque no existe una Santísima Trinidad de tres personas. Nunca ha existido. Es una doctrina, una enseñanza pagana que se manifestó primeramente allá en la descendencia de Cam. Desde allá viene esa enseñanza. Entonces, ya lo hemos hablado también, la falsa profecía, los falsos mensajeros tuvieron su origen en Hermes, otro descendiente de Cam. Y Hermes era el intérprete de los dioses, según ellos. Y en su ceguera, hasta las escuelas bíblicas cristianas tienen un libro que se llama Hermenéutica, que proviene de Hermes, del vocablo Hermes. Pero Hermes, ya lo dijimos, descendencia de Cam. Pero quizás por ignorancia le pusieron hermenéutica en honor a Hermes, que era el intérprete de los dioses. La misma palabra Hermes significa eso, intérprete. Entonces las escuelas bíblicas tienen un tratado, un libro que se llama hermenéutica, la ciencia de interpretar las escrituras, pero tiene su origen en aquel Hermes reprobado en los tiempos de Cam. Claro, eso lo aprendí hace muchos años.
Y qué bueno que en una de sus exposiciones el profeta hace mención de eso. Entonces, Pablo se está esforzando por enseñar a los hebreos, quizás a los renegados o a los mismos creyentes que entraron a la iglesia y que todavía querían guardar las sombras del Antiguo Testamento, cuando ellos tenían la realidad de la sombra. La realidad era y es Cristo. Amén. Entonces, les está mostrando que a través de las edades del judaísmo fue el Espíritu de Cristo en los profetas. Fue el Espíritu de Cristo en todas aquellas sombras, en todos aquellos hombres que fueron sombra, la sombra que proyectaba la persona de Cristo que un día vendría a la tierra. Y muchos de sus acontecimientos en sus propias vidas era un relato de lo que sucedería al Mesías, siendo unos muy claros, como el de José en Egipto, como el de David. Casi todos los profetas que recibieron el rechazo del mismo pueblo al cual fueron enviados. A ningún ministro debe de extrañarnos el repudio de una iglesia mundana. No pueden ser de otra manera, rechazadores y negadores y aborrecedores de sus propios profetas o de sus propios pastores. Es el mismo demonio. Son los mismos espíritus que hicieron trastabillar a Israel, espíritus renegados contra el Espíritu de Cristo que estaba en cada uno de los profetas. Y por eso ese espíritu perverso de anticristo, con razón el hermano Branham dijo, el anticristo existe desde el huerto del Edén. La marca de la bestia existe desde el huerto del Edén. Amén. Entonces, nos quedamos en esa parte donde en Hebreos 11, Pablo tiene una lista de los héroes de la fe, principiando con, creo que con Abel, con Caín y Abel. De Caín, por revelando su mal proceder, revelando su verdadera naturaleza, un asesino por naturaleza. Y es como ahora un hombre o una mujer que critica de mala fe a otro hermano, a otra hermana o a su propio pastor. La Biblia dice que está cometiendo homicidio. Amén. Está cometiendo homicidio. Y dijo Jesús, cualquiera que le diga raca a su hermano, ya es culpable de homicidio. Raca es una palabra para insultar, una palabra de menosprecio, una palabra de humillación hacia su hermano o hacia su hermana,
Cualquiera que lo haga, dijo Jesús, es culpable. Es un homicida. ¿No lo sabía usted? Pues hoy ya lo sabe. Por eso la conducta del cristiano, hermanos, pues es una conducta ejemplar. Amén. El trato de los cristianos debe de ser igual, un trato ejemplar. Porque si no, usted puede caer en eso. No podemos cambiar las palabras de Jesús o las palabras de los apóstoles, porque la palabra de los apóstoles fue el Espíritu de Cristo, como el Espíritu Santo, manifestándose en la iglesia y revelando a los apóstoles y profetas la doctrina en la cual se fundamenta el cristianismo eterno. Amén. El cristianismo del reino de Dios. Y los hijos del reino se parecen a ese tipo de cristianismo. No son abusivos, no son pendencieros, no son insultativos, no son rencorosos, no son mal hablados, no son chismosos, no levantan falsos. Amén. No codician, no dañan a nadie, porque ellos están invadidos del amor perfecto de Dios. Y eso se encuentra solamente en la nueva criatura, que es la nueva creación. No es la creación del primer Adán. Eso está pervertido y está podrido. Y a esa creación le importa un comino lo que Dios diga, pero no a la nueva creación. La nueva creación en Cristo, siendo engendrados por el Espíritu Santo, siendo engendrados y nacidos de este vientre glorioso que es la palabra de Dios. Somos nacidos de la palabra y traemos la simiente de Dios. Nacimos de Dios. Somos una nueva creación en Cristo. Por eso nos amamos. Por eso nos respaldamos. No nos importa si es de guarache, si es pobre o no es pobre, si huele a perfume, si huele a sudor. Antes de burlarse de una mujer o una joven porque apesta a sudor, primero regálele uno de sus perfumes preferidos. Porque si solo critica y no le ayuda a su hermana pobre, que no le alcanza para esos mitotes, digo yo. Amén. Usted está cayendo en la palabra raca. Está humillando a su hermana o está humillando a su hermano. Léanlo, muchachas. Ustedes que están muy sonrientes, se oye bonito, raca. Pues es una palabra, búsquenlo en el griego, me imagino, o simplemente en el diccionario, y ustedes van a encontrar lo que significa. Menosprecio a los demás. Aquí en Cristo nadie es superior a nadie, ni nadie es más importante que el otro. Gracias a Dios que Él puso ese sentir en mi corazón. Nadie es mejor que nadie. Si somos hijos de Dios, todos merecemos el mismo trato. Todos merecemos la misma atención, porque todos entramos por una misma puerta. Todos fuimos salvados por una misma sangre. Y a todos se nos ha dado, dijo Pablo, a beber de un mismo espíritu. Ese Espíritu Santo que nos introduce en el cuerpo de Cristo. Solo Él puede hacerlo. Qué bueno que ningún ministro puede introducirlo a usted
en el cuerpo de Cristo, sino es a través de la palabra y el Espíritu Santo, poniendo esa verdad en el corazón como un sello, dándole ese bautismo genuino y real del Espíritu Santo que cambia la mente, que cambia los deseos, que cambia la actitud hacia su hermano, hacia su hermana. Este es el campo de acción, la iglesia. El primer campo está en nuestra mente, pero el cristiano ha recibido la mente de Cristo. Amén. Si usted todavía está confundido, el mundo lo ha confundido, pero venga Cristo para ser renacido y ser renacida. Amén. Entonces Pablo está hablando de aquellos hombres que lucharon, que batallaron, y era el Espíritu de Cristo en ellos. El mismo David era un tipo perfecto. Su vida, muchos hechos de su vida, no todos desde luego, pero él, que fue un varón conforme al corazón de Dios, quién sabe cómo pudo ser engañado por el demonio para tomar la mujer de su hermano y mandar matar a su hermano por mano de su enemigo. ¿Cómo pudo un hombre como David hacer semejante cobardía? Pero lo hizo. Amén. Es algo espantoso. Es algo de lo cual un hombre difícilmente se puede levantar cuando toma la mujer de su prójimo. Pero él lo hizo. Pero la Biblia también dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Y él merecía morir apedreado. Pero entró el Espíritu de gracia en el profeta Natán para hacerle, para redarguirlo. Porque a veces el hombre comete sus pecados y quiere echarle la culpa a otro o a otra. Y él escapar, nadie puede escapar de sus propios pecados. Por eso el antiguo profeta dijo: vuestros pecados os alcanzarán. Te alcanzarán de todas maneras si no arreglas esas cosas. Alguien que vive fornicando y que se encuentra aquí en la iglesia, pueden ser 2 o 3 o 4, no sé, están viviendo una vida inmunda. No merecen estar sentados aquí. Están abofeteando y escupiendo nuevamente el rostro del Señor Jesucristo, y no hay otro sacrificio por el pecado. Amén. Escape de eso si todavía puede hacerlo. Entonces David y muchos hombres de Dios, la mayoría, no la tuvieron fácil en sus ministerios. Amén. No fue una vida muy cómoda. Unos cuantos, quizá Isaías fue uno de ellos, que tuvo una vida más o menos cómoda hasta que se murió el rey Ezequías. Porque el rey Ezequías era un joven, un rey joven. E Isaías era también un joven y tenían buena amistad. Pero Dios no lo pudo usar a Isaías hasta que le quitó ese bastón donde él se recargaba, hasta que el rey murió. Entonces Isaías tuvo un encuentro con Dios. Amén. Allí fue cuando él empezó su manifestación, el Espíritu de Cristo en él, para desarrollar su ministerio como cada profeta hebreo, en tiempos de angustia, en tiempos de rebeldía, en tiempos en que el pueblo se volvía idólatra. Dios les mandó siempre un profeta. Pero a unos, según la Escritura, a unos los mataron, a otros los aserraron, a otros los arrastraron, a otros los decapitaron.
Murieron en una forma trágica, la gran mayoría de ellos, y no muertos por el paganismo, sino muertos por el mismo pueblo que decía servir a Dios. Tenemos conciencia de eso, iglesia. Los pecados más brutales los comete la iglesia, porque ella tiene el conocimiento, aborrece sin causa. Amén. Eso es terrible, hermanos. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Por quién? Por el mismo pueblo de Dios, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno, no fue digno ni es digno de que hombres de ese calibre, obedientes a la palabra de Dios, el mundo no es digno de que estos hombres se encuentren entre la gente de esta generación. Amén. Solamente por amor a la novia, por amor a los escogidos, es que Dios usa todavía nuestros pies. Por misericordia de los elegidos es que Dios nos permite hablar todavía. Pero un día cesarán las lenguas, cesarán las profecías, cesará todo lo que tiene que suceder, sucederá. Y yo espero por ese gran día. Amén. ¿Y usted? No, yo espero por $1,000,000, se quedará esperando. Más fácil que venga el rapto que usted tenga $1,000,000. Esa es la verdad. Entonces, dice el hermano Branham, para entrelazarnos con lo que sigue, y decimos, necesitamos tener lo mejor. Yo conozco mucha gente que vive con pisos de tierra, casas de palma, y son muy felices. Esposo y esposa en verdad se aman. No han caído en religiosidad hipócrita. Son matrimonios que viven fieles a Dios. Pero nosotros en la ciudad a veces somos como la sanguijuela. Queremos más del mundo, más comodidad, más de esto, más de lo otro. Y cuando usted prospera, entonces se empieza a alejar de Dios. Se empieza a retirar de Dios mientras consigue más cosas del mundo. ¿Estoy hablando de sí mismo? No. Eso sería fatal para usted. Dice aquí un pasaje que estaba leyendo. Donde habla el profeta acerca de las riquezas. Bueno, si no lo encuentro ahorita, vamos a pasar por ahí. Amén. Vamos a pasar por ahí. Entonces, porque yo me agarro leyendo y le sigo leyendo y leyendo y me encanta hacerlo. ¿Y a usted? ¿O todavía están con sus jueguitos en sus computadoras? Pues predicadores de aquí tenían ese entretenimiento de horas y horas metidos en su maldita computadora. No porque sea maldita, sino porque el hombre que la usa la hace maldita. Es el espíritu con que el hombre toca las cosas.
entretenidos con jueguitos. Y ya hombres pelados grandes, ya, bueno, hermanos grandes. Y que pues voy a darle de comer a las cabras y salen corriendo del trabajo porque es la hora de ir a darle de comer a las borregas o quién sabe qué y de echarle en la computadora. Se imagina, hermano, lo que hace la comodidad y la modernidad y la falta de conversión a Dios. Amén. Y yo tengo televisión igual que usted, pero yo no me entretengo con esas cosas, ni la quiero para entretención. Amén. Entonces, pero aquellos hombres, nosotros decimos, necesitamos tener lo mejor. Necesitamos de las mejores casas. Necesitamos la mejor ropa. Todo eso puede ser verdad. Esa es nuestra preocupación moderna o natural. Tener una casa, tener un refugio, eso está bien. Pero cuando el hombre sobrepasa eso y empieza a codiciar más cosas, el hombre se corrompe por dentro y aunque por fuera parezca un ángel, por dentro se comporta en un demonio, en un espíritu amador de las cosas del mundo. ¿Qué haremos cuando nos paremos en la presencia de aquellos hombres que anduvieron de aquí para allá en pieles de cabras, en pieles de ovejas, sin un lugar en donde recostar sus cabezas? Saben, ya se los dije, ¿qué hago todas las noches? Cuando me recuesto sobre mi almohada, porque el mismo Señor Jesús no tuvo una almohada propia donde reclinar su cabeza. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Y cuando yo tengo una almohada, digo, Dios, gracias. Muchos de tus siervos en la antigüedad no tuvieron una cama, no tuvieron una almohada, ni tú mismo tuviste una almohada en la tierra que fuera de tu propiedad. Porque tú dijiste, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Te doy gracias por esta almohada donde yo puedo reclinar mi cabeza. Gracias, Dios. Perdona mis errores. Antes de cerrar mis ojos, lávame en tu sangre y vela mis sueños, Señor. Si hay un despertar, permíteme seguirte sirviendo. Que mis fallas, que mis errores no me desanimen. Que la gracia sea superior a todo eso. Pero le doy gracias a Dios hasta por la almohada. Pero aquellos hombres sin un lugar en donde recostar sus cabezas, errando por los desiertos, ¿qué haremos cuando nos paremos en su presencia si somos amadores del mundo y de esas cosas del mundo? Amén. Tengo autoridad para predicar esto, porque aquí hay gente que no está y ganan mucho más dinero que cualquiera de nosotros aquí, y no están, y hasta a su familia arrastran con ellos, cosa que no hacían cuando eran más humildes. Entonces el hombre va perdiendo la visión por el brillo del mundo, por el brillo de los billetes o del dinero. Y por más, aunque yo les diga, no dejemos de reunirnos, Dios lo dice,
El profeta dijo: el domingo no es para andar arreglando carros, ni esto, ni lo otro, ni andar de paseo, es para estar en la casa de Dios. Hermano, con razón, Juan fue como una voz en el desierto. Solamente las serpientes y las lagartijas lo conocían mejor. Amén. Nos importa un comino. Si Dios lo dijo o no lo dijo, nos importa un comino y no luchamos. Siempre les digo, cuando yo era no un pagano, porque nunca fui adorador de ídolos, eso es paganismo. Pero cuando yo era un inconverso, eso ya es diferente, que no está uno convertido. Y estábamos en el mundo, a nadie le trabajábamos en domingo. Y éramos pandilleros. Pero el domingo, no, Señor. El domingo es sagrado. Y sigue siendo sagrado. El domingo es para ir a la casa del Señor. El domingo es para reunirnos con los santos de Dios. Nos reunimos para adorarle, para orar a Él, para tener compañerismo con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza. Amén. Pero ni en tiempos de que yo era un inconverso y un maldiciente y un borrachín, nadie me hacía trabajar en domingo. Ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mi padre. Fue algo que Él nos inculcó. El domingo no se trabaja, hijos. Él no era convertido tampoco. Él era un ángel al lado nuestro. Nosotros éramos unos demonios al lado de Él. Él nunca fue de pleito, un hombre tranquilo. Nosotros éramos todo lo contrario. Pero Él nos enseñó: el domingo no se trabaja, hijos. El domingo es sagrado. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Porque el domingo el Señor resucitó de entre los muertos. Era todo lo que sabía Él. Pero al cristianismo de hoy, del mensaje y de quién sabe cuántas cosas, le importa un comino. Se acabó la convicción. Se acabó la visión, se acabó la vocación de lo que es un verdadero cristiano. Y el profeta lo dice, y por unos cuantos dólares apestosos, así lo dice. ¿Cuántos lo han leído? Bueno, ¿usted no lo ha leído? Pues levante su mano, hermano. ¿También lo has leído? Bueno, entonces lo sabemos. Si usted no lo ha leído, pero ha oído que aquí se ha leído. Amén. Estamos hablando de cristianismo. Cristianismo real, genuino, donde se adora a Dios por vocación, por convicción, por conversión. No por religiosidad, no por cumplir con un dogma, porque eso no sirve para nada. El hombre debe venir convicto de lo que viene a hacer. Venimos a adorar al Señor. Entonces dice el hermano Branham: ¿qué haremos cuando nos paremos en la presencia de aquellos hombres que anduvieron de aquí para allá? Lo leemos y nos parece algo emocionante, pero vivirlo es otra cosa, hermano. Amén. Vivirlo es otra cosa. Se los dice alguien que vivió parte de eso. Amén. Como misionero uno tiene muchas experiencias que no son un fundamento doctrinal, pero son experiencias, son cosas reales que sucedieron en la vida nuestra.
y que lo comparamos con la Biblia y allí están. Ya antes hubo alguien que pasó por esas experiencias y experiencias más brutales que las que usted y yo hemos pasado. Ya nosotros simplemente no tenemos que comer. Ya empezamos, nadie me quiere, nadie me da para comer. Y ya nos sentimos muy atribulados, y de veras que es atribulado eso. Pero si fuéramos echados fuera de aquí, fuera de nuestras casas, como sucederá un día, cuando venga esa apretura, no se enamore tanto de las cosas del mundo, ni de su carro viejo achacoso igual que usted. No se enamore de eso. Porque vivimos en un cuerpo más enfermo que el carro. No se enamoren de las cosas del mundo, hermanos. Enamórese de Jesucristo. Enamórese de su palabra. Porque un día se nos quitará todo eso y todo derecho será anulado para nosotros. Ni trabajar, ni ejercer el oficio, ni siquiera de ministro. Cuando venga ese tiempo de apretura, no sé cuántos quedarán. Señor, yo quiero vivir para estar con los que se queden con la verdad. Si se están quedando hoy con la verdad, creo que seguiremos hasta el final. Si alguien está titubeando, seguirá titubeando. Amén. Si alguien está que sí, que no, que sí, que no, se va a quedar en el no. No, pues yo voy para complacerlos, pues se quedará afuera, pero fuera de su palabra. Entonces, y cuando alguien se burla de nosotros, estamos dispuestos a dejar la iglesia. ¿Aquí ha habido? No, pues me fui porque se burlaron de mí. Chale, no aguantó nada. Pues ahora si te hubieran azotado y si te hubieran abofeteado y si te hubieran escupido el rostro. Jesús no renunció a lo que él era. Aunque su propio pueblo lo escupió, lo rechazó. Le escupieron el rostro, hermanos, y le arrancaron la barba en pedazos. En puños de pelos le arrancaron barba. Pero él no renunció. ¿Usted cree que está pasando una lucha? No, hombre, usted no está pasando nada. No tiene lucha, no tiene batallas fuertes como aquellos hombres. Pues que un dolorcito en la panza, que un dolorcito acá, que un dolor. Y ahí trae paseando al demonio. Párese y dígale: en el nombre de Jesucristo, Satán, sal de mi cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. Pero no les encanta traerlo y se les pasea por todo el cuerpo. De la nuca se le van los talones y luego que a los riñones y que al páncreas y que a la vejiga y que el corazón y que el pulmón y que me quita la respiración. Hasta que le dije a aquel hombre: pues usted viene siempre lleno de demonios, le dije. Hermano, ¿por qué me dice eso? Pues cada lunes viene usted gravísimo. Yo lo veo muy sano. Pero cada lunes viene aquí y se presenta endemoniado, le dije. Toda la vida enfermo. No, pelee, luche contra esas enfermedades. Y ya quería que hasta yo le diera para el hospital de su hija o el esposo de su hija. Le dije: hermano, lo siento. Y ahí fue cuando le dije: porque usted es un mentiroso. Todo el tiempo me ha mentido. ¿Usted cree que yo no lo sabía? Le dije: si no soy un niño en esto. Todo el tiempo usted me ha mentido. Y yo le dije que el día que usted me mintiera, yo no iba a ayudarlo más por mentiroso. Ni la iglesia quiere ayudarlo ya por mentiroso.
pues se avergonzó y ya no volvió más. Pues ¿a qué vienen a echar mentiras, a sacarnos dinero con mentiras si no hay necesidad? Si están necesitados, di la verdad. Y ustedes también, cuando estén necesitados, pues díganle al diácono: ay, no quiero que se den cuenta que estoy amolado. Hermano, pues si todos sabemos. ¿Más tú crees que nadie sabe? Si todos sabemos cuando alguien está amolado, que no ha trabajado, que si no has trabajado, pues hay escasez. Y luego, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué estamos nosotros? Estamos para darte la mano. Nada más no mientas, no eches mentiras, di la verdad. Amén. Y las puertas están abiertas para soportar mentirosos. Óyeme, no, vete a echar pulgas a otra parte. Que aquí ya con las garrapatitas que tenemos, con esas es suficiente para estarnos rascando. Entonces, pero en verdad vemos nuestro testimonio en cuanto a sufrimiento y lo comparamos con lo que la Biblia dice de aquellos hombres. Y la verdad es que nos da vergüenza quejarnos. Amén. Nos da mucha vergüenza. Uy, el pastor ni me ha dicho que no me ha dicho que él quiere orar por mí. Hermano, tengo años de orar por usted. Pero usted es el que debe pedir la oración. Usted es el que debe de llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por usted, ungiéndole con aceite. Y si hubiere pecado, quiere decir que debe haber confesión. Y es lo que no quiere el enfermo: confesar sus pecados. Porque dice: y si hubiere pecado, pues le serán perdonados. ¿Cómo vamos a saber que ha pecado? Porque lo confiesa. Y lo confiesa y es libre de eso. Entonces se hace una oración sobre esa libertad, sobre esa limpieza. Y usted es sano porque la Biblia dice. Amén. Pero le sacateamos a la confesión. Hermano, muchos quedan enfermos y por haber criticado, por haber hablado mal. Le digo: pues ¿qué tienen ustedes, hombre? Ya nos estamos haciendo viejos aquí mismo. Vamos en el mismo barco, en la misma barca, y todavía ustedes tirándome puyazos y estirándome las greñas y escupiéndome el rostro con sus palabras. ¿Cuándo entenderán? ¿Cuándo aprenderán? Amén. ¿Cómo es esa iglesia? ¿Cómo va a estar bien esa iglesia? No, tenemos que sanar la iglesia saneando nuestra mente, nuestros sentimientos, corrigiendo nuestras palabras, nuestras intenciones. Y cuando la iglesia está sana en su mente y en su corazón, pidan cualquier cosa a mi Padre en mi nombre y eso será hecho. Amén. Ya les platiqué, pues, cómo una niñita de primer año oró por sí misma, porque su madre así le aconsejó. Iba a ser operada de apéndice, o apendicitis, pero le iban a quitar la apéndice. ¿Por qué no oras por mí, mami? Ay, hijita, pues si todos los días oro por ti. Entonces, ¿por qué no sano? Pues es que nosotros, mijita, los más viejos, tenemos muchas cosas, muchos errores, muchas fallas, y a lo mejor Dios por eso tarda para respondernos. Pero pídele tú. Tú eres una niña, tienes tu mente limpia, pídele y Él te puede sanar. Pues, hermano, la niña oró por sí misma. Y cuando estaban esperando que sacaran a uno del quirófano para entrar
para que entrara ella, para extirparle el apéndice. Y cuando terminaron y vinieron por ella, pues el médico se le quedó viendo y le dijo: pues si tú no tienes nada, dice, tú estás sana. Señora, dijo, ¿cómo es posible esto? Ella está sana, no tiene en su rostro, en sus ojos, no hay señales de que ella tenga apendicitis. Pues así arrojaron los análisis. No, dijo, no la voy a operar porque no tiene apendicitis. Si quiere desengañarse, vaya ahorita y que le hagan unos análisis. Se los hicieron, estaba sana completamente y no necesitó operación. Creo que vamos a pedir a los niños que oren por nosotros. Estamos tan piojosos de nuestras cabezas, pero por dentro tanta maldad por dentro en la mente, tanta gusanera de maldad en las mentes. Y los niños son inocentes. No son unos angelitos, pero son, porque no hay niños angelitos, pero pues de ellos es el reino de Dios. Creo que pediremos a estos niños de fe que oren por nosotros, porque nosotros, veteranos y veteranas, estamos llenos de mucha basura y de mucha maldad. Y nuestras oraciones son interrumpidas. Por eso la Escritura dice: varones, levanten las manos sin ira ni contienda cuando vamos a orar. Si lo dice para los varones, es para las mujeres también, para todos los adultos. Levantemos manos sin ira y sin contiendas. Pero es de lo que estamos llenos. Con eso nos levantamos. Esa es la oración en muchos hogares. La ira y la contienda. Por un vaso de agua, por el cepillo de dientes, por la pasta de dientes, por el jabón, por los huevos que compró uno y el otro se los tragó. Cuando es familia así, muy egoístas entre ellos mismos, porque le debe un peso que le prestó ayer y no se lo ha pagado. Se levantan peleando por un peso. ¿Qué cristianismo tan extraño y tan miserable y tan raquítico? Amén. Hermano, pues esto es como una escuela dominical. El domingo por la mañana ya tengo ganas de predicar algo así como evangelismo, algo. Pero mi deber como pastor, tengo que enseñarles y decirles lo que está pasando entre ustedes y decirles cómo volverse a Dios para que tengan vidas tranquilas, para que cese el flujo de la mujer. Tienen años con flujo de sangre. Las caras parecen de cadáveres, anémicos. Pero hubo una mujer que dijo, le fue revelado: si tan solo tocare el manto del Señor, seré sana. Eso le fue revelado a ella. Y no fue fácil llegar hasta la persona. Usted todo lo quiere fácil.
Y quiere que el pastor la traiga aquí, lo traiga aquí, o que los diáconos lo traigan aquí, que lo muevan en carro, en esto, que lo traigan para allá y para acá. Y, hermano, usted está chiflada o está chiflado. Si nunca es fácil, siempre hay una lucha, una batalla que librar. Y aquella mujer tuvo fe y libró la batalla. Se metió entre la muchedumbre y solo quería hacer lo que le fue revelado. Basta tocar su vestidura. Y se metió, dice el profeta, hasta a gatas pudo haber ido en tramos para llegar a su objetivo. El objetivo era Cristo. Era solo tocar, ni siquiera pedirle que orara por ella. Y ustedes han leído, ¿cuántos han leído esa parte del Evangelio? Muchachas y muchachos y mujeres jóvenes, lean los pasajes de la Biblia, porque la fe viene por el oír a Dios a través de su palabra. Amén. Y fue y llegó, estoy seguro que con mano temblorosa, la estiró y tocó el borde del vestido de Jesús. Y cuando ella tocó el borde, sintió que el flujo cesó. Y el Señor dijo: ¿Quién me ha tocado? Dijo. Maestro, dijeron los discípulos, si ves que la gente te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Virtud salió de mí, dijo. Alguien. Había muchos allí, pero eran simpatizantes. No tenían fe, no creían. Estaban unos por la comida que el Señor bendecía el alimento y sobraba para todos. Y otros por curiosidad estaban allí. Y nadie estaba porque tenía fe. Pero esa mujercita, la fe de esa mujer, tocó el borde de las vestiduras. Y el Señor sintió, experimentó, se sintió debilitado. ¿Quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. Amén. Y aquella mujercita temblorosa tuvo que decirle que ella. Y por eso hay ese coro inmortal. Así fue la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Eso es verdad, hermano. ¿Por qué no lo toca a él? ¿Por qué no dobla su rodilla y dígale, estoy aquí, Dios, para tocar el borde de tu vestidura? Amén. Y sé que yo seré sana. Tú puedes ser sana en esta hora. Si tú crees de corazón, te lo dice alguien que ha visto desaparecer tumores del tamaño de pelota de voleibol. Te lo dice alguien que ha sido testigo como una mujer pareciera que estaba embarazada, pero era un gran tumor maligno que estaba en su vientre. Y en unos cuantos segundos de fe, ella sanó. No era enfrente de tantos testigos, era allí en la oficina. Pero venía un testigo, hermana Lupita Tobar. Todavía el día que fui a verla,
el lunes creo. Dijo, hermano, pues ¿y cómo la polla sanó? Dice, pues si ella la traía y venía caminando. Así venía, pues hermano, parecía que venía preñada. Un tumor que ocupaba toda su matriz. Y de ahí salió sana. ¿Para dónde se fue el tumor? No me importa para dónde se haya ido. Y me dijo, voy todavía, hermano, con el médico. Vaya para que vean. Para testimonio. Y fue. El tumor había desaparecido. El tumor de mi prima Minerva. En su cerebro, adentro. Si no te operamos, morirás. Si te operamos, vas a quedar la mitad paralítica. Pues vino corriendo, ella ya sabía dónde estaba el remedio. Yo no soy el remedio, pero quiera uno o no quiera, uno representa un reino. Y como no era el primer milagro, Dios entre ellos hizo milagros. Si no se han arrepentido y servido a Dios, pues es porque nacieron así, rebeldes y renegadas. Pero creo que Minerva murió, no del tumor, de otra cosa, pero murió salva, porque dijo, cuando leo la Biblia, Tacho, ¿verdad que la Biblia es un libro vivo? Claro, le dije, es Dios en letra. Pero cuando tú lo oyes que alguien lo dice, o tú lo lees, eso se convierte en espíritu y entra en ti. Y es Dios hablándote. Sí, dice, cada vez que me pongo a leer, siento que alguien me lo está leyendo. Y se dejó venir. Más bien me mandó llamar. Y estaba Aarón, su esposo, y sus 2 hijas. Y ya me dijo mi prima, Tacho, dijo, pues nos criamos juntos, peleándonos y agarrándonos de la greña cuando éramos niños, pero nos criamos juntos. Te mandé llamar, dice, porque pasa esto y esto. Si tú crees que Dios te puede sanar, amén. Él es el sanador. Yo no sano a nadie, pero Dios escucha la oración. Y puede escuchar tu oración también. Y si crees, eso desaparece de tu cabeza. Y no habrá muerte, ni habrá parálisis de la mitad de tu cuerpo. Ya le dije, dijo, no, pues quiero que ores por mí. Dice, yo tengo fe en ti. Pero quería decir en que somos cristianos. Eso es lo que ella quería decir. No fe en mi persona, sino fe en lo que yo creo. Siempre hay que entender a las personas. Y como yo las conozco muy bien, sé lo que me quieren decir. Como esta niñita que dijo, Dios me visitó y me sanó. No le vi su rostro, dice, pero era mi abuelito, dice. Dios se parece a mi abuelito. Pues hay que interpretar correctamente las palabras de los niños. Su pelo era como el de mi abuelito, dice, y no pude ver su cara, dice. Pero era Dios. Era Dios. ¿Verdad, mamá, que Dios se parece a mi abuelito? Pues que le dice la mamá, pues sí, mijita, pero esa es la verdad.
La Biblia dice, dioses sois. Dioses sois. Tenemos que creer la palabra. Y Dios se reúne en medio de los dioses. Y estamos en un tiempo de restauración. Y las cosas serán tan humildes que a muchos se les pasará por encima. Hoy mismo estás dudando, hombre de poca fe. Pero yo no dudo lo que la Biblia dice de mí. No me importa lo que el diablo diga de mí. Si es mentira, no me importa. Me importa lo que Dios dice de mí. Amén. Entonces, le dije, a ver, Aarón, vamos a orar por Minerva. Muchachas, y Aarón pueden doblar su rodilla a Dios. Rápidos doblaron su rodilla. Erika, la sobrina, pues es hija de Minerva. Y me busca a mí porque soy el único refugio que queda para ella. Por eso me busca. Ni su padre la quiere en casa. Y ella tiene que valerse por sí misma. Su hijo, que ya es un jovencito adolescente de unos 12 o 13 años, pues lo tiene su hermana acá en Brownsville. Pero ella tiene que vérsela sola. Y siempre busca mi refugio. Ella sabe quién soy yo. Entonces doblaron su rodilla. Vamos a orar. Oramos, y no una oración larguísima, no. Simplemente orar por ella. Conjurar el espíritu de muerte. Y otro día fue al hospital. Dijeron, pues, es un milagro, o nos equivocamos, o quién sabe qué, dice, pero no hallamos el tumor. No tienes tumor en la cabeza. No sabemos qué pasó, para dónde se fue o qué le sucedió. Ya ella les testificó. Mi primo es pastor y oró por mí, dice. Y yo creo que Dios es el sanador. Hermano, pues no sé si se acuerdan que vinieron aquí a dar gracias a Dios, porque ellas piensan como el catolicismo, pues hay que ir a la Virgen del Chorrito, a la Virgen de San Juan a cumplir la manda. Y todavía cuando oras por un católico, pues proponen en su corazón, si yo sano, Señor, voy a la iglesia a dar gracias. Pero vinieron y dieron gracias a Dios. Y ella dijo, Tacho, Dios oye tu oración, dijo. Gracias a Dios, le dije, que por gracia Él oye mi oración. No tengo méritos, excepto los méritos heredados del Calvario. Y por eso creo que Dios sana a los enfermos. Amén. Pero cuando la gente se empieza a llenar de mundo, se hace una gente religiosa chiflada, como que Dios está obligado a humillarse a ellos, como que Dios está obligado a responderles a como dé lugar. No, hermanos, no equivoquemos, no perdamos la visión. El hombre debe de estar en el lugar exacto de la fe para ser atendido por Dios, para ser sano, para ser libre de ese demoniaje de mundanalidad. Y ustedes, ministros que todavía se entretienen con esos juegos de computadora, necesitan arrepentirse y orar a Dios. No digo que no jueguen,
Pero no se hagan adictos, eso produce adicción, ya se los dije. Y también produce tumores en la cabeza, también se los dije hace años. Usar mucho el teléfono produce tumores en la cabeza. Es radiación. En una escala dicen que no hace daño. Pero ¿quién le va a decir que le hace daño? Si le dicen a usted que le hace daño, no venden. Es una radiación en una escala que dicen que el cuerpo humano puede absorber sin que le dañe. Pero yo digo que la constancia acumula. Eche una palada de tierra aquí, mañana eche otra, pasado mañana eche otra, o si echa 2 o 3 o 4 o 5 al día, va a ver lo que tiene dentro de un mes. Acumulación de tierra. Es lo mismo, hermano. Por eso aparecen a temprana edad tumores en la cabeza, tumores en el cerebro. Y es lastimoso que el pueblo no escuche. Es lastimoso que el pueblo no atienda. Para mí es lastimoso. ¿Y a quién tengo que remitirle eso? A Dios. Porque soy su embajador aquí. Porque la Biblia lo dice, por eso lo digo. Si usted no lo cree, yo sí lo creo. Y es lastimoso que el pueblo no crea. Y aún mismos ministros no lo creen. Y algo tienen en su mente en contra. Todo eso se les va acumulando hasta que tumores mortales de anticristo se forman en sus cabezas. Entonces, oiga, qué rápido, ya van a ser las 12. Creo que ustedes le están rogando a Dios que el reloj vaya bien rápido. No, creo que ni tiempo tuvieron de ver el reloj, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues, ¿qué haremos cuando nos paremos en la presencia de aquellos hombres que anduvieron? Imagínense en su mente que ustedes que anduvieron de aquí para allá en pieles de cabras, en pieles de ovejas, sin un lugar en donde recostar sus cabezas, errando por los desiertos, y lugar de aquí para allá en pieles de cabras, en pieles de ovejas, sin un lugar en donde recostar su cabeza, errando por los desiertos. Y cuando alguien se burla de nosotros, estamos dispuestos a dejar de ir a la iglesia. Ya no voy a la iglesia. ¿Por qué, hombre? Es que fulano se burló de mí. Es que fulano se burló de mí. ¿Y qué te importa si tú no vas a ver a fulana? Si ella trae el diablo metido, procura que no se te meta a ti. Pues si vas a dejar que el diablo se te meta a ti, ella va a seguir yendo y se va a burlar de otra persona. Y tú te quedas afuera y ese demonio seguirá dentro de la iglesia trabajando entre los hermanos y hermanas. A ver a quién más lo echa fuera de la iglesia. Por eso a mí las burlas o lo que usted diga me importa un comino. Vaya y trágueselo con su padre el diablo y luego se sientan allá en el mero rincón a chupar limón. Como dijo aquel. Amén. Miren, ¿no les gustó los que le dije? Pueden imaginarse, hermanos. ¿No les gustó lo que usted y el diablo se vayan a sentar allá en el rincón a chupar limón? A digerir su propia maldad.
porque yo no les voy a hacer caso. ¿O quieren que les haga caso? No, Satán, lárgate. Vete a los infiernos y a la oscuridad, que son los lugares reservados para ti y tus seguidores. Los émulos de Satanás tendrán la misma suerte que su padre el diablo. Y los hijos de Dios descansaremos un día de tanto aguijonazo, de tanta palabra maligna, de tanta burla, de tanta mofa. Un día seremos libres de eso. Amén. Entonces, pues yo no deseo que ni uno de ustedes se vaya con él, pero si usted se aferra, pues ¿qué voy a hacer? Pues más adrede lo voy a seguir haciendo. No cabe duda que usted es una hija del demonio, porque si es hija de Dios, Él se la llevará temprano. Pero si sigue así, se hace viejita aquí y todavía con las mismas mañas, hermano, dudo que sea una hija de Dios o un hijo de Dios. El hijo de Dios se corrige. El hijo de Dios se corrige. Tiene suficiente palabra para corregirse. Amén. Si no quiere, es un asunto suyo. Entonces, debería darnos vergüenza de nosotros mismos. Hermano, yo se lo estoy leyendo como el profeta lo dijo. Al ver a aquella gente que en verdad sufrió y padeció, y nosotros envueltos en chiflazones humanas, como niñas mimadas, como que merecen un trato especial. Pues aquí el trato es igual para todos. Es la misma palabra, el mismo evangelio para todos. Y la misma predicación a unos los lanza a los infiernos y a otros los atrae hacia la gloria y hacia la presencia de Dios. El mismo evangelio, amén, es para maldición de unos, pero es para salvación de otros. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y el que no creyere, dijo Jesús, será condenado. Pues las dos cosas suceden con el mismo evangelio, con la misma palabra escuchada, siempre dependiendo de la reacción suya hacia la palabra de Dios. Entonces, dice el hermano Branham, oh Dios, sé misericordioso con nosotros. Sé misericordioso con nosotros. Ten misericordia de nosotros. Diga usted, soy una mujer necia, terca. Y diga usted lo mismo, soy un hombre necio, Señor, y terco. Pero ten misericordia de nosotros. No podemos clamar por justicia, porque nosotros mismos seríamos presos de esa justicia. Dijo el profeta, pero sí podemos clamar por misericordia. Ten misericordia de mí, porque soy hombre muerto. Así dijo David. Soy hombre muerto. Cuando Natán le descubrió su pecado. Amén. Entonces, en aquel día, Él habló por los profetas. Pero en este día, a través de su Hijo. Eso allá era la palabra de un profeta. Hoy, esta es la palabra del Hijo. Allá era el Espíritu de Cristo en los profetas.
Pero hoy, refiriéndose al tiempo de la manifestación del Hijo del Hombre allá hace 2000 años, pero ahora la palabra, ahora es la palabra del Hijo. ¿Por qué? Porque esa palabra se hizo hombre, tomó la forma no de un libro, sino la forma de un hombre. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. La misma palabra tomó nuestra imagen. La misma palabra se hizo un hombre. Y Dios nos habló por ese hombre. Ese fue Jesús de Nazaret. Amén. En otras palabras, si están mirando las sombras, el negativo, ustedes pudieran cometer un error. Pero esto ya ha sido desarrollado. La fotografía es clara. Ya no es una sombra o una figura. Es la realidad que proyectó la sombra. La realidad está presente. Usted puede ver la sombra de un ave. Pasa volando, pero esa es la sombra de un ave. Pero cuando el ave, como hacen con esas águilas amaestradas, el águila viene y se para. Hermano, usted está viendo realidad. No necesita más ver la sombra. Usted tiene la realidad en su mano. Entonces el Antiguo Testamento fue, y muchos de sus tipos y figuras fueron sombra de la venida del Mesías y de la presencia del Mesías sobre la tierra. En el Antiguo Testamento solo se proyectó su figura, su sombra. Pero viniendo el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley. Así vino la realidad. Cristo, heredero de todas las cosas. Porque la Biblia dice, ¿a quién constituyó heredero? Oh, hermano, heredero de todo. Allá era por un negativo. Esto es por el positivo. El positivo es Cristo. No hay posibilidad de perder. Es una cosa positiva. En este día es a través de su Hijo. Qué maravilloso, hermano, lo que veía el profeta. Si yo me emociono y usted le da sueño, oiga, pues qué contraste tan terrible. El Hijo de Dios emocionado. Y no voy a decir los hijos del diablo. Los cristianos niños dormidos. Mírelos. Así están ustedes espiritualmente como estos niños. Dormidos o medios adormilados. No hay interés. Pero hay quien sí está entendiendo las cosas. De los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Son los niños los que captan y los que alcanzan a ver a veces mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y pueden hacer cosas también como si fueran adultos. Amén. Y a tener visiones. Y al rato habrá profecías reales, genuinas. Porque así está escrito. ¿No está escrito así en Joel? Así está escrito. Y yo espero ver esa generación antes de irme.
ese genuino Pentecostés, esos dones genuinos, reales, en hombres, en muchachos jóvenes y reales que aman a Jesucristo. Yo estoy esperando por eso. No crea que estoy aquí sin visión y que estoy conforme con hablarle a gente terca, a gente renegada, a gente mundana, a gente maldiciente, a gente peleonera. Estoy viendo la generación que viene y tengo fe y esperanza que de allí se levantarán estos hombres o mujeres que servirán a Dios y harán para Dios lo que usted y yo no queremos hacer. Esa es la verdad. Porque si no es así, Dios empezará a traer la ramera, empezará a traer a los drogadictos, empezará a traer a gente que para usted y para mí son indignos. Pero Dios los hará dignos. Alguien tiene que proseguir con este mensaje. Alguien tiene que tener visión y revelación de lo que Dios ha traído a través de un profeta. Alguien tiene que despertar. Y mi paciencia espera en alguno de estos. Amén. Esa es mi fe como un siervo de Dios. No bajaré la bandera, ni dejaré de tocar trompeta. Hay un mensaje de Dios para esta generación. Hay simiente de Dios que debe ser alcanzada, que debe ser traída al redil. Porque si eso no sucede, no puedo irme en el rapto y no puedo resucitar de entre los muertos hasta que eso suceda. Amén. Dios, dame fuerzas para hacerlo. Todavía arde el carbón encendido aquí en este corazón. Y aunque el templo esté viejo y cayéndose, hay un fuego ardiendo. Amén. La visión no se ha perdido, ni la revelación se ha perdido. Ahí está lo que empezó y seguirá viviente hasta el último día que esté yo sobre la tierra. Eso estará vivo aquí. Amén. Pero mi fe está en esta generación. También creo que Dios puede despertar a alguien. Amén. Vergüenza debería de darnos el testimonio de aquellos hombres, y nosotros tan chiquiones y almidonados, como niños mimados, debiendo, dijo Pablo, ser hombres maduros. Todavía hay necesidad de darles leche. Eso es palabra de Dios. Amén. Dios tiene un estandarte sobre la tierra. Amén. Él tiene una bandera en alto. Es un águila devorando la serpiente. Amén. Algo tiene que ver con lo que dice en Apocalipsis. Y yo estoy esperando por eso. Porque yo lo prediqué antes que este mensaje llegara. Lo que era el águila devorando la serpiente. Y luego vino un profeta y dijo: los escudos de las naciones tienen algo que ver con la conducta de la gente, con el trato de Dios con esa gente. Y yo sigo creyendo eso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Somos un pueblo nacido del pentecostalismo de la Biblia. Somos un pueblo lleno del Espíritu Santo. Déjelo obrar, déjelo actuar. Dele libertad en usted.
salga de ese ostracismo y goces en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Amén. Este no es una morgue. No, Señor, este es el ejército de este Dios viviente, nacido para llevar esta bandera en alto. Amén. Glorifique a Dios, entregue su alma al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. ¿Está usted espantado porque usted desconoce al Espíritu Santo? Conózcalo, vea lo que Él puede hacer con usted. Esta es la palabra viviente del Dios viviente para esta edad. Amén. Amén. Gloria. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Espíritu Santo, derrámate sobre lo que tú has elegido y úngelo para esta gran hora en que el pueblo de Dios está despertando. No sea un espectador. Amén. Amén. Gloria. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y alabanzas a tu nombre. Y glorificado sea tu nombre, Dios. Tu palabra es la verdad, Dios. El hombre es un mentiroso. Sea tu palabra veraz. Y la palabra de los hombres mentira, si no son tu palabra, Dios. Gracias, Dios. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga. Dios está presto cuando el corazón se abre. Dios tuvo que apretar. Amén. Si usted le da vergüenza, al Hijo de Dios no. Amén. Gloria al Señor. Algo de esto necesitábamos en el corazón. Dejar escapar la presión. Glorificar con libertad a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. El Señor le bendiga. Vamos a darle, ponernos de pie. Creo que nuestro corazón está alegre. Decía, hermano Branham, ¿cómo puede predicar donde hay tanto ruido? No me importa un comino lo que el diablo diga. Él con su educación hace daño. Pero Dios con su Espíritu Santo bendice el corazón y el alma. Y eso es lo que me importa como pastor. Amén. Si dicen, eso es mala educación, yo conozco otra buena educación, entre comillas, que le pierden el respeto a Dios. Pero respete a Dios y Dios respetará su palabra en usted. Que Dios le bendiga, iglesia. Volví a aquellos años. Amén. Cuando tenía 21 años. Y no me siento cansado, ni me siento fatigado. Me siento fortalecido. Amén. Pues Dios les bendiga y vamos a darle
Gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por habernos permitido estar reunidos y por haber venido tu Espíritu Santo, la fuente inagotable de vida, derramar agua sobre estas plantas, Señor. Gracias, Dios, porque tú mismo das el crecimiento. Nuestro trabajo sería en vano si tú no das el crecimiento, la vida. Te lo agradezco con el corazón. Bendice tu pueblo, bendice tus ministros y aviva tu obra, Dios, y en medio de los tiempos hazla conocer. Muchas gracias, Dios. Ahora, Padre, nos disponemos para ir rumbo a nuestros hogares. Llévanos con felicidad. Que tus ángeles guarden nuestro camino y que en esta tarde volvamos con regocijo para seguir adorando tu nombre. Padre, nos encomendamos a ti en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén.